Muy buenas tardes. Señor secretario, por favor, el orden del día. Sesión solemne conmemorativa Bicentenario de la Independencia. Medicina, médicos a través de la historia de Colombia. Programa. Sesión solemne. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, apertura a cargo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Herman Esguerra. Tercero, Medicina, médicos en la colonia, académico doctor Hugo Sotomayor Trivín, presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Cuarto, Medicina, médicos en la Guerra de la Independencia, académico doctor Zoilo Cuellar Montoya, historiador de la Academia Nacional de Medicina. Quinto, Medicina, médicos en la República, académico doctor Michel Faisal Geajea. Sexto, Medicina, médicos en la actualidad, académico doctor Herman Esguerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Y finalmente, un cóctel. La señora vicepresidente de la República, que estaba invitada por motivos de su agenda, envió una excusa y no nos puede acompañar. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, apertura a cargo del presidente de la Academia Nacional de Medicina. Nuevamente, buenas tardes. Deseo que este programa que vamos a presentar a ustedes sea parte de nuestra historia y que sea muy bien recibido y muy bien dado por nosotros. Señores académicos, señores presidentes y representantes del Colegio Máximo de las Academias, invitados especiales, señores y señoras. Desde hace 4 años el Colegio Máximo de las Academias, agrupación de las 10 academias nacionales, vienen trabajando en grupo y con objetivos comunes, sin que cada una de ellas pierda su independencia para su labor propio. En este trabajo conjunto se han obtenido varios logros. Primero, el mostrar un grupo sólido, unido y con objetivos comunes que es el colegio ante los entes gubernamentales y otras instituciones. Segundo, recobrar la personería jurídica perdida durante varios años. Tercero,
lograr un incremento en los auxilios que cada una de las academias recibe del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. Cuarto, participación y apoyo en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros. En este año y en colaboración con la Vicepresidencia de la República, se ha decidido no solamente apoyar al Estado en la celebración de los 200 años del Bicentenario de la Independencia, esto en la participación activa de los diferentes actos conmemorativos que se han celebrado a lo largo del país, sino que además, como programa común de las diferentes academias, decidimos conmemorar en cada una de ellas el Bicentenario. En el mes de noviembre le correspondió a la Academia Nacional de Medicina, y hoy nos reunimos para este acto de importancia y, pienso, solemnidad. Cuando programamos esto, cada una de las academias debería reseñar históricamente su participación y papel en su rama en lo que es la conformación, desarrollo y perspectiva de cada disciplina en el desarrollo del país. Hoy nos corresponde hablar entonces de cada una de las épocas de nuestra historia: colonia, independencia propiamente, desarrollo inicial de la República y luego consolidación y futuro en lo relacionado a la medicina, médicos, educación médica y salud de los colombianos a través de nuestra historia. Muchas gracias y, como les digo, deseo que esta reunión sea bonita. Gracias. Tercero, medicina, médicos en la colonia. Académico doctor Hugo Sotomayor Trivín, presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Buenas noches, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, señores de las otras academias, académicos, invitados. Medicina, médicos, cirujanos en tiempos de guerra de tierra arrasada y de la servidumbre y la esclavitud, una mirada actualizada. Como el estudio de los hechos del pasado y su presentación siguiendo un orden es el objeto de la disciplina de la historia, y como el orden escogido depende de los criterios e intereses de quien los presenta, he resuelto que esta corta intervención se centre en una perspectiva de salud pública, que privilegie lo que en términos modernos se llama los determinantes de continuo salud y enfermedad. Esta perspectiva llamé a la conquista la etapa socioepidemiológica de guerra de tierra arrasada y a la colonia la de servidumbre y la esclavitud. Ser siervo y ser esclavo tuvo y tiene consecuencias para la salud. Ambas condiciones operan como un caldo de cultivo para las enfermedades infecciosas y debilitan el cuerpo ante las no infecciosas en la medida que construyen la libertad. El corpus del centro de la medicina que trajeron los españoles y portugueses correspondía a la medicina galénica, que en la práctica no ofrecía ninguna ventaja sobre la medicina indígena, como bien lo reconocieron los propios españoles. Reposaba en la teoría de los humores. Su arsenal terapéutico botánico sufrió un enriquecimiento enorme con las plantas de origen americano. Sus intervenciones se reducían a enemas intestinales, vomitivos y flebotomías. Los españoles trajeron a América un claro concepto de medicina militar, es decir, la medicina que provee asistencia a los enfermos y heridos de las guerras tanto en el frente como en la línea de retaguardia, gracias a su experiencia en su lucha contra los moros. La asistencia médica a la tropa y las embarcaciones ya había sido reglamentada en la campaña militar que los reyes católicos desencadenaron contra los moros y que culminó con la expulsión de estos en 1492. Ejemplo de esto es el apoyo que recibieron las huestes de Jiménez de Quesada por uno de los 5 bergantines. Los otros 4 fueron averiados durante un temporal en Santa Marta, que los acompañó mientras ellos avanzaban por la banda izquierda del río Yuma, llamado por ellos Magdalena. La mayoría de los médicos que llegaron a las ciudades del litoral del Caribe hicieron vinculados a las expediciones de conquista o como médicos de las embarcaciones, y algunos viajaron al nuevo continente para hacer su América, es decir, su fortuna económica. La inmensa mayoría de médicos y cirujanos no dejaron ningún escrito o memoria. El primer texto médico que se redactó en lo que hoy es Colombia es un típico texto de medicina militar. Es el capítulo de prevención de medicinas y aplicación de ellas que escribió el capitán Bernardo de Vargas Machuca en su obra de finales del siglo XVI, Descripción y milicia de las Indias.
La guerra de tierra arrasada, las fundaciones de las principales ciudades y los médicos y los principales hospitales del siglo XVI. El médico que acompañó a Colón en su primer viaje fue García Fernández, y quien lo acompañó en su segundo viaje fue el sevillano Pedro Álvarez Chanca, que fue el mismo que apareció en Santa María del Antiguo Darién en 1514, año en que se levanta el Hospital de Santiago en esa primera fundación de un poblado español en tierra firme. Tras la fundación por Rodrigo de Bastida de Santa Marta, 1525, la corona abre allí un precario hospital en 1530, mientras los españoles libran una terrible ofensiva contra los indígenas. En 1534, Santa Marta es destruida por el fuego que prenden los esclavos negros, cimarrones y los sublevados. En 1535, ante la continuación de la guerra contra los indígenas, Santa Marta y el estímulo económico ofrecido por las autoridades, el médico Alonso de Lugo firma un contrato en donde se estipula que puede devengar por cada asalto a un poblado indígena 2 partes proporcionales del botín logrado. Una parte más, a los 2 anteriores, actuando como médico, se hacía presente en el saqueo, y otros 2 más todavía se participaba activamente como simple soldado. Pedro Heredia, al fundar Cartagena, en 1533 dispuso desde un principio de un médico, Luis de Soria, y de un cirujano, Gaspar Ternero. La clara presencia de médicos y cirujanos en estas 3 fundaciones en el litoral contrasta con la escasez de ellos en 3 ciudades del interior del nuevo reino de Granada. Santa Fe de Bogotá, que no tuvo médicos de corte europeo en sus primeros años de existencia y que tuvo hospital solo hasta el año 1564. Tunja, con una situación similar a la de Santa Fe con respecto a médicos y hospital. Y Popayán, que solo tuvo hospital hasta el año de 1600. En el interior del nuevo reino de Granada, la guerra de tierra arrasada se recrudeció a finales del siglo XVI por las acciones de los indígenas yareguíes, carares, panches y pijaos. Esta situación hizo que el rey nombrara como presidente de capa y espada a Juan de Borja en 25 de abril de 1605. El presidente Juan de Borja salió de Santa Fe el 27 de enero de 1607, no al frente de aventureros, sino de un grupo de soldados regulares que sumaron más de 450 hombres, con los que viajó el médico licenciado Álvaro de Auñón. Segundo, Cartagena se erige como destino comercial y centro negrero, participación de los médicos en el tráfico de esclavos negros. Inicialmente, y en desarrollo de una política de excepciones, recompensas, estímulos y garantías, la corona concedió permisos individuales para pasar a la América en 3 y 8 esclavos negros, supuestamente para el servicio doméstico a casi todos los funcionarios designados por las autoridades de la metrópoli y sin pago de derechos inicialmente. Se sabe que hubo esclavos negros en las primeras expediciones españolas a tierra firme, como la de Balboa al Limón panameño y la de Pedro Heredia al Sinú. De esta última se conoce que en 1534 partió de Cartagena en busca del Sinú con varios hombres, y entre ellos alrededor de 20 esclavos en calidad de macheteros, y que utilizó posteriormente para ayudar a saquear las tumbas del Finsenú. En la medida que la catástrofe demográfica indígena se fue perfilando, aumentó la importación de africanos esclavizados. Para finales del siglo XVI, Cartagena era una ciudad orientada al comercio que recibía la armada de los galeones procedentes de España, trayendo mercancías, y recibía oro del Perú, y con regularidad comenzó a recibir buques negreros. Toda esta actividad comercial generó envidias y ambiciones por parte de Francia, Inglaterra y Holanda. Cartagena cayó y fue saqueada por Francis Drake en 1586. Lo anterior exigió por parte de la corona española un plan de fortalecimiento militar de las ciudades. Riohacha tuvo una batería de defensa, Santa Marta tuvo el castillo de San Fernando, Cartagena fortificada en gran extensión, y Tolú dispuso de una batería de cañones. Cartagena fue un lugar de importancia comercial y tráfico negrero. Esto hizo que los médicos buscaran una fuente de trabajo en Cartagena. Los médicos no solo llegaron a Cartagena para ejercer la medicina, sino que, llevados por la codicia, vieron la posibilidad de enriquecerse participando en el negocio esclavista. Ejemplos de esta participación como inversionista son el del cirujano español Gaspar Ternero, en el periodo de licencias con particulares 1510-1595, que se benefició de los negocios de la compra y venta de esclavos. La del también cirujano, el portugués Blas de Paz Pinto, durante la época del acento portugués, 1595-1640, que se ganaba la vida comprando esclavos enfermos y debilitados para aliviarlos y engordarlos para después venderlos. Y la del médico portugués, el licenciado Méndez Nieto, que ingresó a Cartagena en el año 1569, procedente de Santo Domingo, con 30 negros todos escogidos y de mucho precio. Durante el asiento portugués se introdujo la práctica del carimbeo,
es decir, la acción de marcar con hierro candente los cuerpos de los negros para señalar a quién pertenecían, práctica generalmente a cargo de los médicos, como fue también la de medir por cuartas o palmas la estatura del negro y descubriendo los defectos físicos o tachas para disminuir el valor. Los libros médicos escritos en Cartagena en el siglo XVII, un hallazgo de hace 30 años, el siglo de oro español en lo que sería Colombia. Esta fase del comercio negrero está dominado por lo que se llama el asiento portugués. Es una época donde se escribieron 3 obras importantísimas en la historia de Cartagena. Discursos medicinales del médico Juan Méndez Nieto, práctica y teórica de las apostemas del cirujano Pedro López de León, y un tratado para la esclavitud del padre jesuita Alfonso Sandoval, y se gestó la obra espiritual del jesuita Pedro Claver. Estas obras se pueden considerar que son parte de lo que se llamó el siglo del oro español, en que florecieron el arte y las letras españolas bajo el imperio español. Este siglo se inicia desde el punto de vista literario con la publicación en 1492 de la gramática castellana de Antonio de Nebrija y se prolonga hasta el Tratado de los Pirineos entre Francia y España, firmado en 1659. En este periodo, el Quijote ve la luz en su primera parte, 1605, y en su segunda parte, 1615. Tan solo un mes de ponerse en venta la primera edición de Quijote de Madrid, se envió un cargamento de decenas de ejemplares a Cartagena de Indias. De estos 3 libros se puede decir que los 2 primeros, los médicos, en estricto sentido, se conocen en medio de las investigaciones colombianas solo a partir de la década de los 90 del siglo XX, y que el tercero sí se conoce por las investigaciones sobre la esclavitud ya hace varios años. Discursos medicinales, escrito entre 1606 y 1609 en Cartagena por Juan Méndez Nieto, no fue publicado en forma completa sino hasta 1889 por la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León. La primera referencia a esta obra fue dada por Javier de Salas y José Amador de los Ríos en 1878, y la segunda la dio Marcel Batallón en 1929. El primer análisis médico de la obra la hizo Luis Rangel en 1978. En 1990, el historiador colombiano Nicolás del Castillo Maché publicó un libro excelente con el apoyo del Instituto Cabro y Cuervo, titulado Juan Méndez Nieto, autor del primer tratado colombiano de medicina. El segundo libro, Práctica y teórica de las apostemas en general y particular, gestión y prácticas de cirugía de heridos, llagas y otras cosas nuevas y particulares, compuesto por el licenciado Pedro López de León, ciudadano de la ciudad de Cartagena de Indias, tuvo su primera edición en Sevilla en 1628 y se reeditó en 1683, 1185, 1189, 1692 y 1697. Aunque el libro se conocía por los historiadores españoles de la medicina desde la década de los 80 del siglo XX, él solo se conoció en Colombia por primera vez a partir de 1996 por las reseñas que de él hicimos Jairo Solano y yo, y Estela Restrepo. La obra de Méndez Nieto consta de 3 partes definidas. La primera está compuesta de 20 discursos medicinales compuestos durante su permanencia en España. La segunda por otros 20 discursos medicinales producto de su experiencia en Santo Domingo. La tercera compuesta por 40 discursos medicinales de su experiencia en Cartagena. Juan Méndez Nieto nació en Portugal, en Miranda de Douro, 1531. Estudió en la Universidad de Salamanca, en donde se graduó como licenciado en medicina en 1555. En Cartagena vivió casi 50 años, hasta su muerte en 1620, disfrutando de una buena salud, de un ejercicio profesional exitoso y después de haber escrito 3 libros de la Facultad de los Alimentos y Medicamentos Indianos, Tratado de las Enfermedades Prácticas de este Reino de Tierra Firme y Discursos Medicinales. De estos 3 libros solo se conoce el último, que lo compuso entre 1609 y 1609 sin antojos, sin anteojos, en 76 años de edad. Méndez Nieto, en su condición de médico particular, fue llamado a atender unos pacientes de la capital, donde hizo una junta médica con mi contemporáneo y condiscípulo, que también es licenciado en Salamanca, Francisco Díaz. Méndez Nieto es un médico hipocrático y galénico. Méndez Nieto perdió su biblioteca de 200 volúmenes en el asalto de Francis Drake a Cartagena, que se ufanaba de sus consultas y su clientela. Su hipocratismo se ve en la afirmación siguiente: está convencido del tratamiento que hace que el fruto sea varón, comillas, atando el mozo el siniestro
o izquierdo, compañero, compañón o testículo, al tiempo de la pelea de la cópula, también son buenos testigos de esta verdad todos los que son castrados del compañón izquierdo siniestro, de los cuales hay muchos en España y por todo el mundo. Los hipocráticos afirmaban eso, que había que ligarse el testículo izquierdo para que la semilla saliera el testículo derecho. Trató la filariasis del gobernador Martín de las Salas. Después de quitadas, que fue cuando yo vine, se le comenzó a henchir el compañón izquierdo y parar muy duro, y esto sin dolor ni inflamación, por lo cual, haciendo poco caso de ello, no lo quiso manifestar ni curarse, con que vino a crecer de tal manera que si no habiéndolo visto, no se puede creer, porque excedía a una batijuela de aceite que ordinariamente tiene media arroba de aporte, espantada tanto la grandeza del compañón. Veinte años después de Méndez, en 1590, llega a Cartagena de Indias el ciudadano de la Universidad de Sevilla, Pedro López de León, discípulo de Bartolomé Hidalgo de Agüero, introductor del tratamiento limpio y seco de las heridas por arma blanca contra la doctrina galénica favorable a la formación de pus, como ciudadano militar de galeras de una ciudad en crecimiento, volcada al tráfico negrero, con obras militares en desarrollo después del asalto de Francis Drake. Pedro López de León vivió hasta su muerte cerca de 1125 en Cartagena, donde escribió su libro Práctica y Teórica de las Apostemas, en general y particular cuestión y práctica de cirugía de heridas, llagas y otras cosas nuevas y particulares, que vio la luz 3 años después de su muerte y que por su acogida se le hicieron varias reimpresiones. El libro de Pedro López de León es maravilloso. Es una caja de sorpresas para el historiador de la medicina, para el cirujano general, el urólogo, el cirujano de cabeza y cuello, para el estomatólogo y el odontólogo, para el ortopedista o algebrista que llamaban antes. Al abrirlo, uno se encuentra con la primera iconografía de instrumentos quirúrgicos del laboratorio de iatroquímica en América y un contenido muy interesante dedicado a apostemas. Estos son los comentarios del libro de Méndez Nieto. Es el primer libro en América que tiene representación de instrumentos quirúrgicos y elementos de iatroquímica. Y un contenido muy interesante dedicado a apostemas, heridas, llagas en general y en el abdomen, úlceras compuestas, fracturas y dislocaciones, y un amplio capítulo dedicado al morbo gálico. La parte final del libro es un antidotario formidable que incluye materia médica indiana. El libro remata con las reglas y correcto uso de la cirugía. Por todo esto es que el distinguido historiador de la medicina de la Universidad de Salamanca, doctor Luis Grangel, y los preclaros historiadores de la medicina de la Universidad de Valencia, España, doctores López Piñeros y García Ballester, lo consideran el más importante cirujano del español del siglo XVII. Ya que tuvo el más importante cirujano español aquí en Colombia, el siglo XVII. Mientras estos textos se escribían en la Soledad de Cartagena, en la Brumosa y fría Santa Fe de Bogotá, el padre jesuita Pedro de Mercado publicó en 1180 el bello y sentido libro de recetas del espíritu para enfermos del cuerpo. Es un libro bellísimo. Cuarto, José Celestino Mutis, la Real Expedición Botánica. No voy a contar nada sobre él porque usted ya todo lo sabe. De José Celestino Mutis. Las principales enfermedades del siglo XVI-XVIII. Hubo 2 enfermedades que generaban terror durante el régimen de servidumbre y de esclavitud en la colonia. La primera, una enfermedad aguda, con visitas cada 25 años y con gran mortalidad, la viruela. Y la segunda, una enfermedad crónica, deformante y aterradora, la lepra. A la primera se le respondió desde el siglo XVI con degredos y retenes sobre la población, luego con la inoculación desde 1757, 3 años antes de la llegada de Mutis, quien se convirtió en su gran promotor, a partir de 1803 con la técnica de Jenner, con la famosísima gran expedición de la vacuna comandada por Balmis y Salvani. A la segunda enfermedad se le respondió como siempre, con terror, susto, miedo, confinamiento, secuestro. Fue responsable de la creación del Hospital de San Lázaro en Cartagena a finales del siglo XVI y la construcción del Ejército de Caño del Oro en el siglo XVIII. La lepra fue un problema principalmente entre los negros por varias razones. Cooperaron sinérgicamente, alto contagio en sus lugares de origen durante el transporte transatlántico, inmenso estrés por la forzada ruptura familiar y social, angustia extrema ante la incertidumbre vital y la mala nutrición. Entre los esclavizados negros que sobrevivían los 2 meses que duraba la travesía oceánica, era muy frecuente lo que en esos términos se llamó mal de Luanda,
que por sus síntomas y respuesta a los tratamientos con naranja y limón que administraba siempre a los recién llegados de ese fabuloso viaje jesuita, Pedro Claver correspondía al escorbuto. Mal de Luanda. Esto es importante. Pedro Claver se anticipó por 100 años a James Lim en tratamiento del escorbuto. Ayer, en las cartas sanas, 30 de mayo, día de la Santísima Trinidad, saltaron a tierra un gran navío de negros de los ríos. Fuimos allí cargados con espuertas, canastas de naranja, limones y tabaco. El bocio coto quechua, voz quechua que significa punta, aumentó entre las poblaciones que tocaron sus hábitos alimenticios, rompieron sus redes de comercio prehispánico, sufrieron malnutrición y consumieron aguas y alimentos pobres en yodo, conforme las que habitaron las cordilleras oriental y occidental. La malaria que recibió por atención por Mutis y la que recomendaba desde 1785 quina a puñados y que se conocía como fiebre cuartana y terciaria, asustó fuertemente a los esclavos negros dedicados a la minería de aluvión. Una enfermedad muy diseminada por el país es aquella de la que se decía que ennegrece al blanco y blanquea al negro, fue el karate. De la filariasis. Cobuchea de Bancroft, en su forma de potra, comenzó a ser un problema de salud pública desde el siglo XVI hasta 1960 en Cartagena. La enfermedad propia de los recintos fortificados con aljibes y cisternas de aguas para el consumo humano fue el vómito prieto o negro, en la terminología de los españoles, haciendo alusión al color de la hematemesis, luego conocida como fiebre amarilla, haciendo alusión a la ictericia. Esta enfermedad se convirtió en una aliada de los defensores de Cartagena. La primera vez hizo que el corsario francés Bernard de Gens, barón de Pointils, saliera de la ciudad después de un mes de saqueos, 1 de junio de 1697, y la segunda impidió con la disentería de las fuerzas dirigidas por Valdereso que Cartagena cayera en manos del almirante Verno, después de su formidable sitio entre el 20 de marzo y el 20 de mayo de 1741. Esta enfermedad es la responsable que el médico español establecido en Cartagena, Juan José Castelbondo, desde 1723, publicara en 1755 su libro Tratado del método curativo, experimentado y aprobado de la enfermedad del vómito negro epidémico, muy frecuente en los puertos de las Indias occidentales, por orden del gobierno para que diese su opinión sobre la penosa enfermedad que afligía a la tripulación de la escuadra del Centésimo Señor Don Pedro. Conclusiones. Como la interpretación de los eventos, hechos y situaciones ocurridas en el pasado depende de los nuevos conocimientos que están apareciendo permanentemente, es claro que una interpretación de la situación de la medicina y de los médicos en la época en que fuimos una colonia del Imperio Español hoy es diferente de la que se hacía hace 200, 100, 50 o 30 años. Es una nueva lectura. El sistema de servidumbre y de la esclavitud sobre el cual se montó el dominio colonial creó un discurso sobre la inferioridad de todo lo indígena y del africano esclavizado, que justificara el dominio y el control por parte del blanco. Este planteamiento racista tuvo hasta la década de los 20 del siglo pasado una fuerte influencia en el país y en esta academia, como se ve en el discurso de la generación de la raza y lucha contra la chicha. Los colombianos tuvimos que esperar hasta la Constitución de 1991 para definirnos como un país pluriétnico y multicultural y comenzar a ver cómo los discursos científicos, entre comillas, que expresen las otras medicinas no tienen acogida. ¿Qué hubiera sido de la población mestiza, mulata y de todos los colores si los mohanes y curanderas, tan despreciados como la medicina, por la medicina europea, escasa, ruda y poco eficiente en los tiempos coloniales? Los muchos o pocos médicos españoles y los muy raros médicos portugueses que llegaron al territorio de lo que hoy es Colombia estuvieron vinculados con sanidad militar, las galeras, los presidios o tráfico negrero. Alguno que otro hizo el papel de combatiente o de saqueador de las riquezas indígenas. Varios se lucraron como comerciantes de los africanos esclavizados. Muchos de ellos colocaban las marcas con hierros candentes sobre los esclavos. Sobresalen en la historia de la medicina en los tiempos de la servidumbre y la esclavitud 3 médicos. Juan Méndez Nieto, como el primer autor de un libro médico en Colombia. Los estudiantes de medicina interna tienen que leer ese libro. Es un libro de 500 páginas, es importantísimo. Pedro López de León, reconocido por historiadores españoles como el más distinguido ciudadano español del siglo XVII. Tienen que los médicos
doctorado en cirugía tienen que tener ese libro, leerlo, es importantísimo. Yo soy Celestino Mutis, que es el anatomista, el matemático, naturalista, gestor y demás. Gracias, muy gentil. Buenas noches para todos. Muy agradecido, señor presidente Esguerra, por la invitación a hacer esta presentación. Tengo que enfocarme sobre los médicos de la independencia, pero resulta que la independencia no tiene un hecho puntual, sino parte de la revolución de los comuneros, pasa por todo ese bagaje científico y cultural de José Celestino Mutis, que siendo absolutamente español y en ningún momento cedió a sus conceptos, abrió las mentes de los jóvenes criollos para lanzarlos a potentados mentales como el sabio Caldas y toda esta pléyade de hombres que nos llevaron a la independencia. De tal manera que es un punto de partida. Naturalmente, la publicación de los derechos del hombre por don Antonio Nariño, y se llega entonces a los hechos del 20 de julio de 1810, que culminan casi 10 años después con el triunfo glorioso de Boyacá. Esto es simplemente una imagen de la batalla de Waterloo. Tenemos un listado de médicos. He tratado de hacer un resumen de las biografías mirando la historia desde los actores, no desde los hechos propiamente dichos. No sé si alcance a hacerlo porque, les repito, son 20 médicos. De ellos son entonces Pablo Fernández de la Reguera, español, que vino con la Reconquista Española, Vicente Gil de Tejada y Rivera, José Joaquín García Bernal, Benito Osorio Rubio, José Crisóstomo Zapata, Antonio Gorráez. Antonio Gorráez era boticario, pero su importancia fue tal que por esa razón quiero incluirlo de todas maneras dentro de este listado de personas que tuvieron que ver con la salud en esa época de la independencia. José Félix Merizalde Solís, Santos González Chávez, José Manuel Moya Casal, 5 frailes, que son Manuel Lorenzo Amaya, Mariano Barroeta, José Antonio Borges, Augusto Silva, Agustino Uzcategui, los 5 de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Juan Gualberto Gutiérrez, boyacense, una verdadera lumbrera de nuestra medicina de la independencia, Francisco Tres Palacios, Julián Torres y Domingo Hernández, que al parecer fueron, creo yo, como estudiantes, pero hicieron parte de la Real Academia de Medicina que se creó en épocas de Sámano, no por idea de Sámano, indudablemente que no, sino por ideas y recomendaciones de este señor que fue el médico que vino con Morillo en la Reconquista Española, Pedro Fernández de la Reguera. Pedro Fernández de la Reguera era español, nacido aparentemente en el último cuarto del siglo XVIII, fue formado médicamente en su tierra natal, llegó al Nuevo Reino con Murillo, como ya les decía, y a Santa Fe el 26 de mayo de 1816. Como médico, cirujano, químico, boticario, mayor del ejército expedicionario. El 15 de noviembre de 1816 se le otorgó licencia para permanecer en Santa Fe. A partir de entonces se convirtió en inspector de hospitales de la plaza, y en noviembre de 1816 él, Pedro Fernández de la Reguera, sugirió a Sámano la creación de una academia de medicina a semejanza de las europeas. Y nace entonces lo que se llamó la Real Academia Médico-Quirúrgica y Farmacéutico-Química de nuestro monarca, el señor don Fernando VII, y de nuestra reina y señora doña Isabel Francisca de Braganza, de la cual redactó
muy seguramente Fernández de la Reguera el estatuto, los programas, y fue el director de ella los 3 años que subsistió, entre el momento donde se inician las labores en el mes de enero del año 1817 hasta la batalla de Boyacá. En la nueva academia, entonces, Fernández de la Reguera hizo efectivas las leyes españolas que existían para luchar contra el ejercicio ilegal de la profesión de la cirugía, la farmacia y la venta de fármacos. Igualmente ordenó los turnos de las farmacias en tal forma que garantizó una atención de 24 horas continua a la población de ese pequeño poblado que era Santa Fe en ese entonces. En la academia habló de estos temas, no me voy a demorar mencionándolos. Hay cosas interesantes, por ejemplo, las disputas de los médicos no deben perjudicar los intereses del enfermo. Fíjense, ¿hace cuánto que están hablando de esto? Si ustedes analizan, encuentran una serie de precursores de algo que seguimos discutiendo y seguimos fallando quizás en ello. Estas son todas las intervenciones de él en la Real Academia, casi que dominaron la presentación. Aparentemente, no sé si existan o no, yo no he podido encontrar los textos de estas presentaciones. Afortunadamente nos quedan los títulos y las intervenciones de todos los que intervinieron en ello. Cosas tan interesantes como, para mí como oftalmólogo, la lente cristalina, el humor vítreo y el color del iris. En mayo de 1816, con el médico español Lorenzo Bandini, asesoró al gobernador español, el coronel Antonio María Cesano, en el envío de fluido vacunal a varias regiones del país por una epidemia de viruela que trajeron los españoles, el ejército español al iniciar la Reconquista. Aparece como un personaje importante que continúa. Perdóneme, creo que se me saltó algo. Bueno, de Fernández de la Reguera lo que he encontrado es que él se casó en Santa Fe, tuvo una hija y él fallece en España, probablemente en la ciudad de Granada. Vicente Raimundo Gil de Tejada y Rivera es uno de los grandes profesionales de la época de la independencia, pero naturalmente viene desde atrás porque su formación es anterior. Él nace en Buga, en el antiguo Cauca, a principios de octubre de 1766. Allí hace sus estudios de primaria, etc. Fue franciscano y luego fue diácono en la Catedral de Santa Fe. Era políglota y sus contemporáneos lo llamaban el Salomón de las Indias. Él intentó ingresar a la Orden de San Juan de Dios, pero como su maestro, que era Miguel de Isla, se retira de la orden, pienso yo que impulsado por el mismo Mutis, que quería ubicarlo en la Facultad de Medicina, entonces él se retira también y cuelga los hábitos definitivamente. A pesar de sus extensos conocimientos, él ya era en la práctica un médico. Sin embargo, le toca matricularse en la nueva Escuela de Medicina que arranca en el mes de octubre de 1802, guiada por el maestro Miguel de Isla, y inicia y hace toda su formación en esa facultad y se gradúa un tiempo antes del grito de independencia. En 1802, Mutis y de Isla lo nombraron miembro. Perdóneme que haga un paréntesis. Hay que recordar que los grandes iniciadores de la medicina científica en nuestra patria fueron don José Celestino y Miguel de Isla, su discípulo, quizás su único discípulo directo, que era un fraile de la Orden de San Juan de Dios, que él se trajo de Cali para Bogotá, convenciendo al virrey de turno para que lo pusiera en el Hospital de San Juan de Dios, y con él
crean la Escuela de Medicina, que arranca, como les dije antes, en octubre de 1802 y que fue la fuente de la formación de todos estos médicos que desembocan en la época de la independencia y que llegan inclusive hasta bien adelantada la primera mitad del siglo XIX. Regresó a Bogotá en tiempos de la... cuando muere el maestro Miguel de Isla en 1807, lo reemplaza a cargo de la cátedra. Y cuando sucede el grito de independencia, él, que era de una inclinación francamente realista, renuncia a su cargo y regresa a su tierra natal. Posteriormente, cuando la Reconquista Española regresa a Bogotá, y en la Real Academia que crea, les dije, por impulso de Fernández de la Reguera, él hace parte de ella como censor del Consejo Directivo de la Real Academia. Al parecer, él regresa al Cauca, se casa allá tardíamente y fallece en ese departamento, no se sabe exactamente dónde. José Joaquín García Bernal, este es otro personaje sumamente interesante que nace en Santa Fe en 1782, fue discípulo de Mutis en la Facultad de Medicina del Colegio del Rosario entre 1802 y 1809. Quiero aclarar, estos discípulos de Mutis indudablemente lo fueron directamente porque tuvieron contacto con él, pero su fuente real era Miguel de Isla. Cuando se graduó de médico en 1809, o sea, un año antes del grito de independencia, fue discípulo de todos estos señores, no quiero leerlos para no demorarlos, que eran los profesores. Entre ellos está el honorable don Honorato Vila, que era un catalán que se residenció en Santa Fe y que era un médico y formó gente. Aquí está mencionado abajo, si ustedes lo ven, a don Jorge Tadeo Lozano, pero si ustedes miran la historia de don Jorge Tadeo, vamos a encontrar una incongruencia, porque don Jorge Tadeo Lozano se va antes para España y no regresa jamás. Entonces le queda a uno el pensamiento si esto fue simplemente un programa de Mutis y que lo tuvo que cumplir otro profesional. A partir de 1810 hizo parte como capitán cirujano del Ejército Patriota, participando a partir de las primeras campañas como médico del Batallón Nacional, que estaba en cabeza de don Antonio Nariño. Aparentemente era sacerdote, porque hay anotaciones de que además de médico, que prestaba sus servicios a don Loren, hizo sus funciones de capellán, y hasta donde yo entiendo de capellán no puede ser sino un sacerdote. Apresado durante la Reconquista, en 1816 fue asignado al Hospital Militar de las Aguas, fíjense cómo los asignaron, los obligaron y fuera de eso los rebajaron. Era un médico ya hecho de derecho y lo pusieron a ejercer como practicante interno y permaneció allí hasta la batalla de Boyacá. Esta es una fotografía de lo que fue antes el Hospital de las Aguas, pero si usted lo relaciona de cerca es donde está la Iglesia de las Aguas. Eso fue originalmente, fue convento, pero en esta época de la independencia fue convertido en hospital de virulentos. Allí manejaban los pacientes infectados de viruela. En la Real Academia actuó como secretario, labor que compartió con el doctor Zapata, y estuvo en ese cargo pues hasta después de la batalla de Boyacá, que fue cuando se terminó la academia. Esto que encuentran ustedes son los temas que él trató en la Real Academia. No voy a demorarme leyéndolos todos, pero como ven siempre eran bastante prolíficos en su producción científica. No sé hasta dónde exista o no exista algún texto de alguno de estos trabajos. Ya en la República fue catedrático de medicina en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Gracias. No sé cuánto llevo y no sé si alcance a completar en 15 minutos todo esto, pero ya veremos.
En todo caso, posteriormente en la Escuela de Medicina de la Universidad Central en la misma materia. Inició en Colombia la propagación de las doctrinas médicas. Hasta el momento de estos colegas se seguían las líneas de un francés llamado Broussais, por ejemplo, que hablaba de que había que hacer a todo el mundo sangrías hasta el desfallecimiento. Entonces, todo eso, él le dio la vuelta y comprendió que no era eso y arrancó siguiendo otra serie de normas más modernas para aplicarle a los enfermos. Y realizó estudios sobre la enfermedad que ya nos mencionaron, la lepra, pero también sobre el cólera y sobre el bocio endémico. Aquí vienen una serie de datos de las publicaciones de él. Fue médico en sus últimos días del doctor José María del Castillo y Rada. Escribió sobre parálisis tegumental, esto es parte de lo de la lepra. Fue inspector del Colegio de Medicina de la Universidad del Primer Distrito en Bogotá por decreto, ahí está el número, del 12 de diciembre del 48. Esto ya es posterior, naturalmente se sale de la independencia, es simplemente el final de la vida de este colega. Era director de la facultad en esa época el doctor José Félix Merizalde. Esta es otra de sus intervenciones. Falleció en Bogotá a los 76 años, el 8 de febrero de 1859. El cuarto Congreso Médico Nacional, reunido en Tunja, Boyacá, en agosto de 1919, en celebración del primer centenario de la independencia, ese congreso le rindió un justo homenaje junto con varios otros de los colegas. Benito Osorio Rubio fue otro personaje notablemente importante de la independencia. Al parecer nació en Santa Fe durante el segundo lustro de la década de 1780. Fue discípulo de los mismos que ya habíamos mencionado antes y entre otros lo fue del maestro Miguel de Isla. Se graduó antes del grito de independencia en el Colegio del Rosario. Realmente el Colegio del Rosario fue la primera facultad real de medicina que hubo en nuestro país. Ante la renuncia de Gil de Tejada a la cátedra, que ya les conté por qué renunció, entonces el doctor Osorio se presentó como candidato a la cátedra y quedó de catedrático para seguir las enseñanzas a los médicos rosaristas. En el proceso de independencia hizo parte del ejército insurgente del batallón Artillería Órdenes de Nariño y durante la reconquista española, como los otros colegas, sufrió prisión y maltrato y ejerció en condición de sojuzgado en el Hospital Militar de las Aguas, que ya les había mencionado antes. Junto con los doctores Merizalde y Lazo de la Vega, se le obligó en estos sitios a trabajar como practicantes en los hospitales de la ocupación militar española. Y quien supervisaba ese trabajo, Fernández de la Reguera. En la Real Academia tuvo el cargo de contador, y estas son publicaciones de él. A partir de 1822 fue también catedrático de la nueva Facultad de Medicina del Colegio Mayor de San Bartolomé. Entonces hubo estos dos grandes colegios que tuvieron docencia médica. Esta es una imagen del Colegio de San Bartolomé actual, pues no actual, esto es de la década de los 40, esa fotografía. El 3 de febrero de 1827 inició labores la Facultad de Medicina anexa a la naciente Universidad Central de Bogotá, de la cual naturalmente el doctor Osorio hizo parte, estuvo a cargo de la vicerrectoría y posteriormente de la rectoría. Hizo parte también del Consejo de Examinadores de este y del Tribunal de la Facultad. Ese Tribunal de la Facultad fue el reemplazo que se hizo después de la independencia de lo que llamaban el Tribunal del Protomedicato Médico de la época de la colonia. Desde 1822 ingresó al cuerpo facultativo del Hospital Militar Santa Librada, otro nombre de Las Aguas,
y estuvo a cargo del observatorio, fíjense lo polifacético, estuvo a cargo del observatorio astronómico. Escribió estos, llamémoslo artículos o memorias. En 1842 Osorio ocupó la rectoría de la Universidad Central de Bogotá, figurando entre los catedráticos en propiedad de esta. Durante más de 30 años fue conservador y propagador del virus vacuno, de tal manera que ese era el mecanismo que ellos tenían que usar para poder mantener activo la vacuna y defender así de la enfermedad a miles de habitantes del país. Y murió en Bogotá en 1848. Igualmente que los otros, el cuarto Congreso de Tunja le hizo un homenaje. José Crisóstomo Zapata, al parecer nació en Santa Fe durante el segundo lustro de la década de 1780, se formó médicamente en el colegio, también en el Colegio del Rosario, fue discípulo de estos mismos profesores que yo ya he mencionado y le tocó iniciar el ejercicio de su profesión en la época que llamábamos de la patria boba. Fue catedrático de medicina en su alma mater en esos años. Durante la Reconquista Española fue también obligado a trabajar ad honorem y lo hizo en el Hospital de San Juan de Dios y actuó como secretario de esa Real Academia. Estos son los títulos de sus trabajos presentados en la Real Academia. A partir de 1827 hizo parte de la nueva Facultad de Medicina como miembro del tribunal que reemplazó el protomedicato. En 1836 y 37, con el doctor Miguel Ibáñez, realizaron observaciones de tipo experimental sobre la curabilidad del mal de Lázaro, cuyos resultados publicaron en el trabajo que está mencionado a continuación. Y durante muchos años fue médico del Hospital de Caridad, que era otro nombre que se daba al Hospital de San Juan de Dios, y murió en esta ciudad en 1864. Antonio Gorray, que ya algo les mencioné, fue un boticario, hijo de españoles, nacido hacia 1741 o 42, estudió en la botica del convento de Santo Domingo en Santa Fe con fray Juan José Mangue, que era un lego español formado en el Hospital General de Zaragoza en el tema de la botica. Complementó su formación a la sombra de fray José Borges en la botica del Hospital de San Juan de Dios en Santa Fe y recibió el título de boticario de manos del doctor Juan José Cortés en 1766. Don Antonio abrió su botica en 1784, fue visitador de boticas y hizo una visita especial a la del Hospital San Juan de Dios cuando era superior del convento Fray Miguel de Isla. En carta, quiero hacer un paréntesis, a Fray Miguel de Isla, en su comunidad, los de hermanos de San Juan de Dios le dicen padre, pero jamás fue sacerdote. Quiso serlo cuando estaba en Pamplona y no le aceptaron. José Félix Marizalde. José Félix Marizalde fue un hombre importantísimo en la medicina nuestra. Nació también hacia 1790, estudió en el Colegio del Rosario, fue discípulo de estos señores que yo ya había mencionado. Se graduó cerca del 20 de julio de 1810. Como prisionero de la Reconquista Española ejerció en el Hospital San Juan de Dios e hizo parte de la Real Academia y ahí salen los títulos de las presentaciones. El 10 de agosto de 1819 se incorporó al Ejército de Colombia como director general de hospitales. Él hizo la carrera militar realmente y fue catedrático en el Hospital de Santa Librada. Ascendió a teniente coronel. Se retiró del ejército en 1833 y desde entonces se dedicó a la cátedra, al hospital y a la práctica privada. Fue implacable en la defensa del ejercicio médico-científico con aprobación académica. Ocupó varios cargos públicos y en 1827 fue vicerrector y luego director de la Escuela de Medicina.
Por su proximidad a Santander fue involucrado en el acusado del atentado del 25 de septiembre, en la noche septembrina, pero él mismo condenó ese hecho. En 1800, qué pena, doctor Zoilo, sí. Lo más pronto posible, porque ya, qué pena, disculpe. Pues es una lástima esto. Él murió en la Quinta de Bolívar. Está Santos José González, que fue también un médico excelente, fue cirujano en el batallón de Numancia. Estas son las publicaciones que él hizo y es un caso interesante, precoz en todo. A los 13 años bachiller, a los 18 médico, a los 20 años académico, a los 23 viudo y a los 24 años un nuevo matrimonio. Falleció a los 32 años y dejó 3 hijos huérfanos. Testó en Santa Fe el 26 de junio de ese año y murió en ese año. José Joaquín Moya, que también fue santafereño, estudió también en el Rosario. Aquí abajo está una cosa que yo no sé qué sea, Efialtes, sus especies, sus causas, curación y pronóstico. Hay una serie de términos interesantes que yo no he logrado saber. Esas son las publicaciones de él y en la Real Academia. Fue catedrático también de la Facultad de Medicina y fue miembro de la Oficina de Vacunación. Fray Lorenzo Manuel Amaya, aquí vienen los 5 frailes, la fecha de nacimiento, ellos eran de la orden hospitalaria. Estos son unas imágenes de Portobelo en Panamá. Fue trasladado de allá a Bogotá, tuvo a su cargo la dirección del Hospital de San José y a partir del 3 de mayo fue prior del convento y renunció a su cargo. Firmó una cosa muy interesante. Las órdenes religiosas fueron las primeras que firmaron una carta al Vaticano en cabeza de Luigi Barnaba Chiaramonti, que era el Pío VII, solicitando el reconocimiento de la libertad de estos países. Para el mes de abril del 31, el reverendo padre Fray Lorenzo Manuel Amaya ya había muerto. Fray José María Barroeta fue otro fraile de San Juan de Dios, que trabajó en el campo médico en forma importante. Hay una serie, pudo haber muerto en la tercera década del siglo XIX. Él estuvo en Pamplona, en el Hospital de Santón. Fray José Antonio Borges fue el otro fraile dedicado a la medicina, fue aprobado por el protomédico Juan José Cortés. Ahí están las presentaciones de él. El 3 de mayo del 29 fue elegido como provincial de la orden. Fray Agustín Uzcategui fue otro fraile dedicado a la medicina, y este es un personaje importante. Les pido excusas por demorarme, pero no puedo parar sin contarles de Juan Gualberto Gutiérrez. Juan Gualberto fue boyacense, nació en La Ubita, Boyacá, fue pasante de filosofía, fue obligado por sus padres a estudiar Derecho. Él les dio gusto y terminado su carrera y graduado les entregó el diploma, y en ese momento entró a la facultad nuevamente del Rosario a hacer medicina. Estos son las publicaciones de él. Sámano lo asignó como ayudante en la división de mando del coronel Barreiro. Todo lo que pasó con los médicos que realmente no estuvieron en una cárcel físicamente, pero fueron obligados a trabajar en los diferentes sitios que decidieron los jefes de la Reconquista. 2 días pasado de la batalla de Boyacá, él tiene una cosa interesante, porque lo tenían preso en Tunja y se les voló a los españoles y se pasó al ejército patriota. Gutiérrez se enteró en Tunja de la soledad y la enfermedad de Antonio Nariño y se dejó todas sus actividades y se dedicó 5 días, del 9 al 13 de diciembre de 1823, fecha de la muerte del precursor, para estar con él, ayudarle. Una ayuda muy difícil porque el precursor era un médico sin diploma y entonces le objetaba los remedios, él tenía que buscar qué era lo que le convenía.
El diario es muy interesante, está en la Casa del Florero, el diario de Juan Gualberto Gutiérrez, sobre su atención al general Nariño. Bueno, tuvo cargos oficiales, escribió una serie de temas diferentes, porque por ejemplo ahí encuentran Los amores del joven Walter de Goethe como traducción, y después vienen tres que fueron estudiantes, los paso rápidamente: Francisco Tres Palacios, Julián Torres y Domingo Hernández. Me perdonan, pero esto debe ser para una conferencia mucho más larga. Estos tiempos son injustos con la preparación. Espero que haya servido de algo la presentación. Mil gracias. Buenas noches, señores académicos, honorable Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. La evolución de la medicina, especialmente en Colombia, ha sido producto del mismo desarrollo de la medicina mundial, el mismo desarrollo de la medicina internacional. Si bien es cierto que estaba inicialmente en las épocas precolombinas, la gran Colombia, antes de la llegada de los españoles, estaba a cargo de los chamanes o los médicos curanderos, que tenían una medicina muy especializada porque era una medicina basada en tres principios importantes. El primero, el principio de las plantas, el principio botánico, las conocían muy bien, de hecho la quina entre tantos y ellas. El segundo, el principio espiritual, el principio de poder llevar a sus enfermos una ayuda espiritual. Y el tercer principio era un principio religioso, que abogaba por un principio religioso realmente como era. Con la llegada ya de los españoles, se fundaron los primeros hospitales aquí en nuestras tierras iberoamericanas. De esos hospitales estaban a cargo básicamente en su fundación para los curas, los obispos, con sus abultados espolios que donaban para la construcción de los hospitales. Posteriormente ya se creó una cédula regal por Carlos V, en la cual determinó que en todas las regiones de América debían construirse hospitales a cargo del rey, que eso nunca sucedió, más bien a cargo de la gente que vivía aquí en estas regiones. Y fue así como comenzaron a construirse diferentes hospitales. El primero de ellos que se pudo hacer realmente fueron hospitales basados en una concepción carolingia, o sea, la construcción de hospitales del año 819, en la cual se fundamentaba en la construcción de los claustros que aún están en San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios, donde podemos admirar realmente para qué funcionaban ese sistema de claustros, que era un sistema en el cual se podía funcionar como colegios, o sea, una función educativa, podían funcionar como guarniciones militares, podían funcionar como conventos, pero también como hospitales. Y en ese sentido, entonces, fue como se comenzaron a construir basado en ese aspecto. Pero la religión influenció de una manera muy importante la medicina. La medicina en los hospitales que se construyeron, que habían aquí en América, era una medicina hospitalaria, pero a cargo realmente del clero, era medicina de tipo religiosa, espiritual, basada en conceptos espirituales. Alguna que otra costumbre se utilizaba mediante plantas medicinales extraídas, algunas de Europa, pero muchas de aquí de las Américas. La función espiritual de los hospitales estaban a cargo realmente de los curas. De vez en cuando llamaban a los médicos, cirujanos o los médicos para hacer alguna intervención, pero era básicamente medicina de tipo espiritual. Tenemos aquí, este es uno de los primeros manuales que se funcionó en el Hospital San Juan de Dios, en recetas del espíritu para enfermos del cuerpo, por el padre Pedro Mercado. Hacia 1700, a finales de 1700 más o menos se encontró. Pero también había otra medicina humorística, una medicina basada en principios humorales. Y así es como se hizo un manual de dietas para el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo. De tal forma entonces que comenzaron a construirse hospitales en toda América, por supuesto en Colombia. El primer hospital que se hizo fue el de Santa María la Antigua del Darién, en Colombia, en lo que se conoce actualmente como la parte del Chocó, en la estribación occidental del Golfo de Urabá. Es un hospital que funcionó hacia 1513 aproximadamente, actualmente solamente se encuentran algunas ruinas.
El antecesor de ese hospital, ya por fuera de Colombia, por fuera aquí de las tierras precolombinas, se encontró en La Española, en lo que actualmente es la República Dominicana y Haití, y se denominó como su constructor San Nicolás de Bari. Quedan algunos vestigios de este hospital como tal. Después la Santa María la Antigua del Darién. Pero realmente comenzaron a construirse en tierra firme los diferentes hospitales en la medida en que se iban fundando las diferentes poblaciones. En Santa Marta, el Hospital de San Rafael, que también se llamó Hospital de San Juan de Dios posteriormente, tuvo que soportar varias epidemias, una de disentería que posiblemente es la cólera, y otra epidemia, por supuesto, de la viruela, pero también el azote de los indios Tairona, en la cual con sus flechas envenenadas diezmaban también estas condiciones. En Cartagena, tal vez el hospital más importante que se construyó en su época, el Hospital de San Sebastián. Fue el primer hospital que se fusionó después con el Hospital del Espíritu Santo. Entre los dos conjuntaron ese tipo de atención, pero la atención más importante es la atención de pacientes con enfermos de Hansen, que se llamaba en esa época la lepra. Y así fue como se hizo el Hospital de San Lázaro. Tal vez hacia 1602 funcionó como tal. Después fue posicionado ese Hospital de San Lázaro a otra parte de la población de Cartagena porque se sentía una amenaza para el centro de la ciudad, y fue así como se trasladó a las estribaciones, a la parte baja del cerro de San Lázaro. Pero posteriormente fueron lanzados todos los pacientes de enfermedad de Hansen de lepra a la isla de Tierra Bomba en la población de Caño del Oro. Lo importante de esta población de Caño del Oro es que con la llegada de las tropas españolas, Pablo Moriño ordenó asesinar a cuchillo a todos los pacientes de lepra que se encontraban en la isla de Tierra Bomba, en Caño del Oro, hacia 1815 como tal sucedió. Entonces aquí vemos cómo se fueron fundando los diferentes hospitales, importantes, más o menos 21 hospitales, que fueron creciendo, se fueron desarrollando en la medida en que eran las necesidades. Pero realmente el protocolo, el modelo de crecimiento hospitalario, por supuesto, estaba aquí en Santa Fe de Bogotá, en Bogotá, quien hacia 1564, Fray Juan de los Barrios y Toledo, que era el obispo de Bogotá, arzobispo de Bogotá, de sus pecunio donó unos terrenos para construir el hospital que se llamó inicialmente Hospital de San Pedro. Ese Hospital de San Pedro se encontraba en la parte posterior de la Catedral Primada, lo que es actualmente la calle de San Felipe, en la carrera sexta y carrera quinta aproximadamente. Fue creciendo la ciudad, el hospital se trasladó a otro lugar, entre la carrera novena y décima, con calle 10 y 11, en la calle de San Miguel. Ahí funcionó otro tiempo, una forma importante, y posteriormente ya comenzó la ciudad a crecer, y se creó entonces los predios, se crearon los predios, se adquirieron los predios del molino de la Ortúa, o el molino de Tres Esquinas. Para esa época, lo que se intentó adquirir ese molino era que se construyera un manicomio en este lugar, porque el manicomio que se encontraba en la calle de San Felipe era insuficiente e innecesario para esa época. Y así fue como comenzó a construirse lo que es actualmente, lo que se encuentra actualmente, el Hospital San Juan de Dios, que recibió varios nombres de su época. El Hospital de San Pedro, Jesús, María y José, Hospital de la Caridad, y por último, pues el Hospital San Juan de Dios, que es lo que tenemos actualmente en Bogotá. El Hospital San Juan de Dios sirvió para academia, sirvió realmente para educación, y así fue concebido desde sus primeras etapas. Ahí encontramos en la parte izquierda de la diapositiva, en la fotografía, el último pabellón de estructura que se construyó. Esta es una foto real, que es actualizada, fue tomada hace unos pocos días, en donde se encuentra en la parte izquierda el pabellón de medicina tropical y en la parte derecha la torre docente del Hospital San Juan de Dios. Entonces servía como una función importante el hospital. Era función académica, función de formación académica, de investigación, por supuesto, de docencia, pero también atención de pacientes y centro de innovación en Colombia. Ya por último, para saltarnos un poco hacia la época
de este siglo, del siglo pasado, perdón, 1913, comenzó a construirse también el Hospital de Medellín. Se fusionó posteriormente y se concibió el Hospital de San Vicente de Paúl. Los hospitales casi todos al final estuvieron administrados por la comunidad hospitalaria de San Juan de Dios. Solamente hacia 1800, más o menos 34, en Santa Fe de Bogotá, la comunidad fue clausurada en la atención de los pacientes hospitalarios. Entró la gobernación de Cundinamarca a través de la Junta Central de Beneficencia de Cundinamarca y adquirió realmente el sostenimiento y la administración del hospital, y así salió la comunidad. Comenzó la medicina a crecer, ya comenzaban a haber otros avances importantes, se creía que tenía que hacerse de una forma más escolástica, una forma más organizada. El Colegio de San Bartolomé, en conjunto con el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, el primero hacia 1606, 1602, el segundo hacia mitad de 1600, 1650 aproximadamente, comenzaron a hacer la formación de las primeras escuelas de medicina que ya mis antecesores ya se han mencionado. Pero realmente la formación de la medicina, la enseñanza y cómo se practicaba la medicina, era una medicina basada en conceptos religiosos, en conceptos católicos. La Ilustración que entró en Europa hacia finales de 1700 y que Carlos III intentó introducir en América, intentó introducir en Colombia, esa Ilustración no pudo llegar porque los padres de esa época, específicamente, entre ellos Lobo Guerrero, entre los Caballero y Góngora, impidieron que entrara realmente la Ilustración aquí a América. Entonces esas ideas de Carlos III quedaron un poco truncas. Pero hacia 1802 comenzaron a formarse entonces una condición más importante que la creación realmente de unas escuelas de medicina bien formadas. José Celestino Mutis y Miguel de Isla, entre los dos, iniciaron la primera escuela, digámoslo así, de una forma formal aquí en Colombia. Esa escuela de medicina fue creciendo, fue aumentándose, fue desarrollándose, pero realmente a Francisco de Paula Santander es lo que se le debe que la educación y la salud es una obligación de Estado, es una obligación pública, que debía dejar de ser una obligación o una condición entregada a la curia, entregada a la religiosidad, que por supuesto fue muy importante en el desarrollo del país, pero el general Francisco de Paula Santander sí decidió que eso fuera de Estado, que fuera un principio de Estado, un principio como tal de la pública, de la condición pública como tal. Y es así como hacia 1823 llegaron las primeras misiones médicas internacionales, que fueron hechas por botánicos, por naturistas, por fisiólogos, por anatomistas, a Colombia para formar la universidad pública en Colombia y, por supuesto, también la educación pública. Y fue así como hacia 1826-27 en Bogotá se creó la Universidad Central por iniciativa santanderina, iniciativa de Santander, en el 27 en Tunja, en 30 en Cartagena y el 35 en Popayán. La de Cartagena se llamó en esa época una universidad, realmente como tal, pero la Universidad del Magdalena y el Istmo, pertenecía a esa provincia como tal. Todas estas universidades funcionaron más o menos hacia 1850, en la cual se decretó por el gobierno de entonces que para ejercer la profesión de medicina o ejercer cualquier profesión no se requería ningún título, se requería únicamente demostrar y presentar un examen para poderlo llevar a cabo. Eso fue hasta 1864 cuando se creó la Escuela Privada de Medicina por Vargas Reyes y Vargas Vega, ambos primos, ambos Rafaeles, y crearon entonces la universidad que apenas duró un poco tiempo, hacia 1867. Esa universidad, esa escuela privada de medicina, lo mismo que la escuela de Mutis y la escuela de Mutis funcionaron en la parte teórica en el colegio de San Bartolomé o en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, como la parte teórica, pero la parte práctica de la enseñanza de la medicina era en el Hospital San Juan de Dios. Ahí fue donde se formaban realmente, en el Hospital San Juan de Dios, donde se formaban todas las mentes de esa época. Ya hacia 1867 comenzó
a fundarse la Universidad Nacional de Colombia, hacia 1868 inició sus labores en el Hospital San Juan de Dios y en el 71 la Universidad de Antioquia. ¿Cómo fueron creciendo instituciones de salud, aledañas, pegadas, al lado del crecimiento de la medicina y, por supuesto, de la enseñanza médica? En esta época, 1873, se crea entonces la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá, que es la paterna de la Academia Nacional de Medicina. Por iniciativa de la Sociedad de Medicina y por la iniciativa de la futura Academia Nacional de Medicina, se creó entonces el primer organismo del Estado que se encargaba realmente de la salud pública aquí en Colombia, que fue la Junta Central de Higiene, que tenía misiones importantes. Una misión importante que era el problema de esa época, cólera, la viruela, la enfermedad de Hansen, pero también la salud de los puertos. Por los puertos salían los grandes productos colombianos y también ingresaban algunas pestes y algunas enfermedades. Y había la lucha, la pugna política realmente por esa salud de los puertos. Nace la Academia Nacional de Medicina por estatuto, ya por una ley orgánica el 22 de noviembre de 1890. Y a raíz de la formación de la Academia Nacional de Medicina, por decisión y también por función que le otorgaba a la Academia Nacional de Medicina el gobierno nacional, que era realmente ayudar, promover, hacer los estudios de la salud pública de Colombia y hacer las diferentes recomendaciones para que la salud fuera realmente de una forma menos importante. Fue así como se creó hacia 1912 por la Academia Nacional varios estamentos que dieron diferentes nombres, del Consejo Superior de Sanidad, la Junta Central de Higiene, Dirección Nacional de Higiene, el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública, hasta que llegó al Ministerio como tal. Inicialmente todos estos entes, la Junta Central de Higiene, dependían directamente de otros estamentos del Estado, bien sea el Ministerio de Instrucción Pública, o bien sea el Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Comercio y de Agricultura. Pero ya hacia el año 38 se creó como tal un ministerio específico para la atención de los pacientes en el Estado. En el año 46 ya se creó el Ministerio de Higiene y en el mismo año el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Por iniciativa de la Academia Nacional de Medicina, hacia el general Gustavo Rojas Pinilla, y también por una solicitud del presidente de esa época, Gustavo Rojas Pinilla, le solicitó a la Academia Nacional de Medicina los diferentes estudios para que llegaran unas recomendaciones, y eso fue así como se creó el primer Ministerio de Salud en Colombia en el año 53. De tal forma que la Academia Nacional de Medicina, que nació en el año 73 como Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, que se transformó en Academia Nacional de Medicina, pero sus miembros de la Sociedad de Medicina seguían siendo los mismos miembros de la Academia Nacional de Medicina. El último presidente, Carrasquilla, el primer presidente de la Academia Nacional de Medicina, Benito Osorio, realmente ingresaron a dar un impulso muy importante a la educación. Toda la academia ha participado en todos los momentos de las decisiones de este país importante, en la formación, en la creación de hospitales, en la creación de instituciones de salud, también la promulgación de planes de estudio, hasta lo que es hoy un centro importante de reunión de mentes, de reunión de personas que con su luz le está dando alguna guía a este país. Muchísimas gracias. Bicentenario de la Independencia, Medicina, Médicos a través de la historia de Colombia. A hoy la historia nos ha traído a que en un principio los médicos y medicina llegaron a nuestro territorio a través de los escasos médicos españoles, quienes ejercieron la medicina española de ese tiempo. Asimismo, como esta medicina se mezcló con la medicina indígena. A medida que el nuevo reino se hacía más atractivo y las poblaciones crecían, entonces la influencia de médicos se hizo un tanto mayor y así entonces empiezan a aparecer los primeros hechos y escritos médicos. Los primeros hospitales y las primeras acciones en salud pública. Luego, ya en el periodo bien entrado de la colonia,
Consecuentemente, hay medidas de salud pública y el conocimiento científico de esa época se hace presente y necesariamente la medicina atiende este impulso y se extiende y progresa de acuerdo con su época. Ya en el propio periodo de la independencia, es claro que los médicos jugaron un papel importante, no solo atendiendo la salud de la población en sus aspectos que le son propios a su profesión, sino participando activamente en el hecho independentista. Al nacer la República y dentro del periodo de la organización del Estado, la educación recibe un gran impulso con la creación de universidades. En la Gran Colombia y en cada una de las capitales de los estados, Santa Fe, la Universidad Central, en Caracas, la Universidad Central y en Quito, la Universidad Central. Y es entonces allí en donde nacen las primeras facultades de medicina, dependientes del Estado, y necesariamente la formación de médicos nacionales que poco a poco van creando hospitales y estableciendo un sistema de salud acorde con su tiempo. En la República naciente se dieron múltiples guerras que limitan el desarrollo del país y de hecho el desarrollo de la salud en general. Y, entre comillas, más la dirigía a los negros, esclavos, campesinos y descendientes de indios. Cierro comillas. En 1886 finalmente se establece una nueva constitución, en la cual se refiere, comillas, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todos los residentes de Colombia en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Cierro comillas. En su artículo 19 la Constitución refiere: la asistencia pública es función del Estado. Se deberá prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigir a otras personas estén físicamente incapacitados para trabajar. La ley determinará la forma como se presenta la asistencia y los casos en que debe darla directamente el Estado. Cierro comillas. Así empezaba constitucionalmente el Estado colombiano a considerar la salud de los nacionales. En 1873 había sido creada la Sociedad Colombiana de Medicina y Ciencias Naturales, la cual en 1890 se transforma en Academia Nacional de Medicina. En ella participan eminentes médicos relacionados e interesados en la educación médica, la política pública y el interés social. Médicos que junto con la Universidad Nacional y el Hospital San Juan de Dios van hacia la nueva Constitución que ya menciona y hace de sí la salud y las obligaciones sociales y asistenciales del Estado. Esta asociación da un gran impulso a la medicina, educación médica y al sistema de salud naciente, y luego juntándose con la participación no menos importante de otras universidades, hospitales y médicos de otras regiones o departamentos, sientan las bases para un significativo progreso y desarrollo de la medicina y de la salud. Esto en lo relacionado con la creación de autoridades nacionales de higiene y luego salud, con conocimiento científico, con la enseñanza médica, con la creación de grandes centros hospitalarios, con la definición de escuelas de medicina, con la investigación, con la creación de un sistema de salud, con el desarrollo y creación de la seguridad social, en fin, de dar a la población colombiana el beneficio médico de la medicina y la salud. Es así que ya bien entrado el siglo XX, está bien establecido y definido en su accionar el Ministerio de Salud, originado en la Junta Central de Higiene, 1891. El Instituto Nacional de Salud, originado en el Laboratorio Samper Martínez. Las Secretarías Departamentales de Salud. Hay varias facultades de medicina, dependientes especialmente de universidades públicas, grandes hospitales públicos, clínicas privadas. El Instituto de los Seguros Sociales con su objeto
su organización y clínicas. Ya era significativa la evolución de la enseñanza de la medicina dadas por las universidades públicas y privadas y misiones médicas. Se habían iniciado las especialidades, los concursos y personal docente. Se había iniciado y empezaba a fomentarse la investigación médica, la investigación biomédica, la investigación clínica y farmacéutica. Nacieron las organizaciones científicas, en fin, se alcanzaba un desarrollo de importancia y creciente de los médicos, medicina, hospitales, clínicas y autoridades de salud. A ese tiempo también se había desarrollado el Sistema Nacional de Salud, encargado propiamente de la salud de los colombianos. En él existían o lo conformaban 3 subsistemas: asistencia pública, seguridad social y privado. Sistema en cierta forma que interpretaba lo considerado por la Constitución de 1886, con sus respectivos objetos: progreso, desarrollo y ajuste. En 1991, la Asamblea Nacional Constituyente decreta, sanciona y promulga la Constitución Política de Colombia. Bien se sabe que desde la independencia hubo varias constituciones originadas y suplantadas por las diferentes guerras civiles, y éstas habían regido a la nación. En 1886 se estableció una constitución que había permanecido casi por 100 años con algunas reformas. Es así entonces que en esta nueva constitución de 1991, y como principio fundamental, Colombia es un Estado social de derecho, que hace relación con la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población prestando la asistencia y protección. Cierro comillas. Es así entonces que en esta Constitución establece los derechos fundamentales, entre ellos: derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la intimidad, derecho de libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libertad, derecho a la paz, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social y derecho a la salud, entre otros. Dando respuesta al Estado social de derecho formulado por la Constitución y ante el deterioro e insuficiencia en el Sistema Nacional de Salud y Sistema de Seguridad Social establecidos 30 o 40 años antes, es entonces como un primer paso que aparece la Ley 100, 1993, la cual garantiza, entre comillas, las herramientas legales necesarias para un desarrollo adecuado del derecho a la seguridad social. En esta Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones, y que a su libro segundo, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, aparecen nuevos conceptos, protagonistas y objetivos. Términos: equidad, obligatoriedad, solidaridad, cobertura, calidad. Protagonistas: Sistema General de Seguridad Social, organismos de dirección, vigilancia y control, organismos de administración y financiación, entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud, beneficios del sistema, régimen contributivo, régimen subsidiado. Objetivos: garantizar prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica. Regular el servicio público esencial de salud y crear las condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los niveles de atención. En este nuevo Estado de Derecho, la salud es considerada como una responsabilidad del Estado. Con la nueva ley, esta responsabilidad se le otorga a componentes del nuevo sistema, y entre ellos existía la utilidad, el negocio, el ánimo de lucro en mayor o menor grado. También el interés social, la salud, además y en buena forma, la dinámica organizacional y de prestación de servicios, la financiación, entre otras.
La ley fue considerada como novedad y de grandes perspectivas y logros. Con el tiempo, estos últimos fueron de importancia, aunque escasos. La corrupción, la falta de control adecuado, la responsabilidad compartida y los aspectos financieros, entre otros, minaron la ley y ésta se desvirtuó y poco a poco fue llevando al sistema a la más profunda crisis de la salud en los últimos años. Tras 20 años de la Ley 100 y ante la crisis, varias organizaciones médicas son convocadas por la Academia Nacional de Medicina y se conforma la Gran Junta Médica Nacional. Esta generó un proyecto de ley de 14 puntos que pretende garantizar el derecho fundamental a la salud a todos los colombianos y residentes en el país. El 16 de febrero, y después de cumplir todos los trámites legislativos y pasar por la Corte Constitucional, esta ley con sus 26 artículos es sancionada. Ley Estatutaria 1751. En ella se eleva la salud de los colombianos a un derecho fundamental. Se plantea un nuevo sistema de salud. El Estado se responsabiliza de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo de este derecho. Define como elementos y principios de este derecho, entre otros, la disponibilidad, la accesibilidad, la universalidad, la equidad, oportunidad, integralidad en la prestación de los servicios, calidad. Hay consideración de las nuevas tecnologías y políticas de innovación, ciencia y tecnología, de un sistema de información, garantía de la sostenibilidad financiera, del alcance de la ley, autonomía y autorregulación, política farmacéutica. En fin, se establece una ley que garantiza en la mejor forma posible el cumplimiento del derecho a la salud como derecho fundamental para todos los colombianos. Esta ley se está implementando y muy seguramente con su implementación podrá cumplir con todos sus objetivos, perspectivas y desarrollos. Valga decir que la Academia Nacional de Medicina desde hace 2 años está participando en el convenio Ministerio de Salud y Protección Social y Academia Nacional de Medicina para la implementación de la ley estatutaria. Ahora bien, no obstante las cosas, los médicos continúan. Hay un mayor número de facultades de medicina y buena parte de ellas son de alto nivel. La Ley 30 ha permitido su incremento, por veces exagerado, y prácticamente todas las capitales importantes cuentan con su facultad de medicina. Se está trabajando cómo mejorar la calidad de estos médicos, su capacidad resolutiva, recobrar su autonomía y ser protagonistas importantes en el nuevo sistema de salud y en la atención primaria. A nivel de especialistas los hay y en todos los ramos. Es importante su preparación, calidad científica, trabajo médico y resultados. La investigación médica y biomédica se desarrolló y día a día se incrementa. Los centros hospitalarios del Estado, si bien en el transcurrir de la Ley 100 se han debilitado enormemente y algunos han sido cerrados, hay la necesidad y propósito de alcanzar su sostenibilidad y altos niveles en ciencia, servicios y tecnología. Los hospitales y clínicas privadas, que en buena parte se han fortalecido en los últimos 25 años, continuarán con su alto nivel científico y actualización tecnológica. Actualmente se cuenta con cerca de 100.000 médicos y en ellos su actuar, profesionalismo, ética y compromiso está depositada la salud de los colombianos. Hoy por hoy, después de 200 años de independencia, los médicos, medicina, facultades de medicina, centros hospitalarios, instituciones de salud, en fin, hemos prestado nuestros servicios al país, a nuestros enfermos y a la salud de los colombianos, y no contentos con participar en la historia nacional, estamos preparados para desempeñarnos en el presente, para animar, participar, implementar y lograr, ojalá, la ley estatutaria y con ella un mejor, ojalá, óptimo servicio de salud y así en un futuro, todos juntos procurar y proveer lo mejor de nuestro pensar y servicio a la salud de los colombianos. Gracias.
cumplimos con el horario. Vamos a dar 10 minutos, algunos comentarios, alguna participación de ustedes los asistentes. Una pregunta para el segundo orador, bueno, un comentario general. Me llamó la atención constatar que muchos de los personajes de la época, su esperanza de vida murieron alrededor de los 76, 77 años. Es decir, una esperanza de vida en el siglo XVIII supremamente alta comparada con nuestra situación actual. ¿Qué comentario podríamos hacer a ese respecto? Y finalmente, bueno, también me llamó la atención la ausencia de mujeres entre los oradores. Gracias. Hemos escuchado hablar sobre organizaciones médicas e inclusive la biografía de algunos médicos de una manera corta. Sin embargo, como acaba de anotar el señor, realmente no se habló nada de mujeres. Es por eso que yo quiero brevemente mencionar a 5 mujeres que han hecho parte de la historia médica de Colombia, desde la época, podríamos decir, de la colonia hasta esta época. La primera de ellas no era propiamente una médica, era una protomédica, Bartola Mier. Esta mujer intervino conjuntamente con el sabio Mutis. En esa época la muerte de los niños recién nacidos era aterradora. Y Bartola le pregunta a José Celestino Mutis: doctor Mutis, aquí se nos están muriendo los niños hacia los 20 o 25 días. Arquean su columna, se ponen morados y mueren botando espuma por la boca. Y definitivamente el sabio Mutis le dice: eso se trata de una epilepsia. Pero miren ustedes que Bartola de Mier es la primera mujer que hace una descripción prácticamente literal del tétanos neonatorum. En segundo término, otras 4 mujeres que son importantísimas, que no podemos dejar de mencionarlas. Hace 20 días aproximadamente, aquí la Sociedad de Historia de la Medicina presentó un grupo de la biografía de esas mujeres. Comencemos simplemente a mencionarlos, con la doctora Ana Galvis. Es la primera mujer médica graduada en Suiza, regresa de Suiza y ejerce en Colombia como ginecóloga. En segundo término, la doctora Paulina Beregot. La doctora Beregot es una rusa, ¿no? Es una mujer sumamente inteligente, brillante, y esta mujer, debido a sus capacidades, fue solicitada por la Universidad de Cartagena para ser ella la primera mujer en Colombia que estudie medicina. Por consiguiente, ella es, además, es la primera mujer, es la primera persona realmente que dona toda su fortuna para la medicina colombiana en la investigación. Tenemos otra persona importantísima, definitivamente es Inés Ochoa. Es la primera mujer graduada en Colombia en la Universidad Nacional, hacia los años de 1936, época en que era sumamente difícil graduarse de médica una mujer. Esposa de médico. Esposa de médico. La discriminación a la mujer en ese entonces era tremenda y no se les permitía prácticamente ingresar a la universidad. En época contemporánea tenemos 2 mujeres importantísimas. La primera mujer ministra de Salud, la doctora María Teresa Forero de Sade, que siempre nos ha acompañado aquí en la academia. Y por último, la doctora Nubia Muñoz, con sus investigaciones sobre el virus del papiloma humano y el cáncer de útero. La doctora Nubia Muñoz es la única mujer y la única persona en Colombia que ha sido nominada para el Premio Nobel de Medicina. Yo simplemente quería hacer esa aclaración. Gracias. Como dato curioso para complementar, en la Pontificia Universidad Javeriana del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial hacemos un estricto examen en todo sentido para los aspirantes residentes.
Se presentan más de 100 aspirantes a un cupo, a veces 2 cupos. En este momento tenemos todos los residentes que tenemos en la Universidad Javeriana en otorrinolaringología y cirugía maxilofacial son mujeres. Son las mejores, presentamos los mejores exámenes, etc. Todas en este momento son mujeres. Dato para... Yo creo que es interesante aportar que la primera mujer que entró a la universidad en Colombia entró a estudiar medicina. Lo que pasa es que nunca terminó su carrera, terminó solamente el primer año. Era hermana del padre Camilo Torres. Era hermana media del padre Camilo Torres, se llamaba la doctora Gerda, de un apellido alemán, y después se retiró y se dedicó a los idiomas, a enseñar alemán. Pero fue la primera mujer que entró a la universidad en Colombia, en todas las carreras, entró a estudiar medicina. Doctor Ardila, a ese hago una anotación. La doctora Gerda fue paciente mía. Bueno, yo le quiero dar unas gracias al doctor Sotomayor, quien a través de sus escritos y su presentación ha abierto la posibilidad de superar una violencia sutil, pero tal vez la más profunda, que tiene que ver con la academia, y es el reconocimiento a la medicina indígena. Creo que hacia el futuro tenemos grandes retos en materia de salud, y es el tema de la salud intercultural, el reconocimiento también de las culturas como sujetos cognitivos, sujetos políticos, y en ese sentido, pues creo que se han venido llevando varios foros, y creo que el reconocimiento a las parteras del Pacífico, de las comunidades indígenas, a la importancia no solamente de abrir en la academia cátedras, líneas de investigación. Creo que de esa Constitución del 91, que son avances formales, tenemos que pasar a una realidad sociológica, de las entelequias a los convivires, para sacar esta nación adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo, darle gracias a todos los asistentes, reiterar la invitación al recorrido de la exposición museológica que encontraron en el primer punto de la agenda de la noche de hoy, y dejar para todos una reflexión, y es que aún nos falta construir, relatar y establecer la historia de la medicina, del Bicentenario de la Independencia, pero también la historia de los pacientes a través de la medicina, hacer de los pacientes aquellos que también construyen la propia historia de una profesión al lado de sus médicos, al lado de sus familias, y abrir entonces la mirada a una historia más colectiva de construcción, de participación de toda la sociedad. Creo que los pacientes tienen mucho que contarnos, y a través de ellos también podemos reconstruir la historia de la medicina y la historia del país. Muchas gracias. Buenas noches, un saludo a todos y todas las asistentes. De pronto mi reflexión frente al tema que vemos hoy frente al Bicentenario y la importancia muy grande que ha tenido la medicina en nuestro país, es de pronto el tema de pensarnos por qué ante los ojos, ante la mirada de nosotros, el corazón de nosotros, el Hospital San Juan de Dios ya va a dejar de ser lo que todo acá hemos oído y hemos recordado, ¿cierto? Entonces es mirar cómo, ahorita la amenaza latente, todos sí chévere, contentos que ahora va a ser Santa Clara, pero la reflexión va más allá. No es que tumben los edificios tan antiguos, tan viejos, para muchos tan feos, es algo más, es esa construcción de escuela que, a pesar de pues, que no soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, trabajé allá o sigo trabajando hace más de 30 años, y pues el dolor que da saber que esta escuela, ese legado tan importante, ese hito de la salud en Colombia, como lo es nuestro gran Hospital San Juan de Dios, va a desaparecer. Entonces, eso es importante reflexionarlo, porque pues nos emboban con un edificio moderno, unos inteligentes más que todos nosotros juntos, y una cantidad de cosas que nos hacen ver que el ladrillo nuevo y la construcción nueva, obviamente que es súper importante, la innovación, la tecnología, pero lo que está en amenaza no es los 23 edificios patrimoniales de nuestro San Juan, todo el legado, prácticas, todo el reconocimiento que el mundo tiene ante el San Juan,
sino es esta escuela que todos ustedes sé que son parte de esa construcción, que es un orgullo para Colombia frente a Latinoamérica y frente al mundo. Nosotros, trabajadores de la salud, que estamos todos los días todavía allí, que todos los últimos domingos de mes hacemos el Sigue Este Su Casa durante 19 años y medio, que logramos la ley 735 de la parte patrimonial de San Juan y sobre todo de ese patrimonio cultural material e inmaterial donde obviamente todos ustedes están, lo estamos perdiendo. Y lo vamos a perder con esa amenaza que no solamente la aceptamos, sino que muchos la aplaudimos, o la aplauden más bien. Entonces es como esa reconsideración. Miremos qué va a pasar. La historia hoy día, vea, 200 años de muchas cosas de nuestra historia, allá desde Boyacá en los campos, también está en peligro de extinción y ya no vamos a hacer ni a ocupar el puesto de privilegio que lo han buscado, reconocido, merecido y que está ahí. Ese estaba en peligro. Entonces es la reflexión, nos unamos, tenemos dentro de la legislación unas acciones que colocamos los trabajadores y la comunidad, como lo recordaban ahorita. La comunidad es parte activa y también ha sido de los grandes sacrificados en estos 21 años. Del San Juan no está cerrado, San Juan está a la deriva. Pero mire que todos nuestros pacientes, todas las personas sanos y enfermos que han tenido que ver con el San Juan y que aún siguen vivos y que están cerca los niños y las próximas generaciones, las vamos a privar de este San Juan. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaron para escucharme. ¿Alguna otra intervención? Doctor Peñaranda. Gracias, señor presidente. Doctor Fandiño, el 65% de las facultades de medicina en este momento, los estudiantes son mujeres. Lo que se ha visto también es que académicamente las mujeres son mejores durante sus estudios de medicina, pero después los que más se destacan son los hombres. Eso se puede analizar desde puntos de vista sociales, culturales y económicos. Básicamente era algo que quería aportar. Dos preguntas muy específicas, doctor Sotomayor. Las comunidades indígenas antiguamente, antes de la llegada de los españoles, antes de nuestra edad moderna, digamos, usaban cannabinoides desde el punto de vista de la salud. Y doctor Cuellar, ¿fueron los médicos, todo ese grupo de médicos que usted nos mostró, completamente apolíticos en el sentido de que solamente se dedicaron a la asistencia y nunca, o fueron ellos comprometidos con los patriotas, los realistas, fueron políticamente afrancesados o estaban simplemente dedicados y obligados a tener una asistencia sin pensamiento ideológico? Bueno, la respuesta es la siguiente. Aquí en Colombia, en América no existían cannabinoides, existían ayo. Existía coca en quechua, pero aquí no se hablaba coca, sino se hablaba ayo. Entonces existían estimulantes de tipo ayo, y tabaco y demás, pero cannabinoides, los cannabinoides fueron importados del Viejo Mundo, de la India. Gracias, buenas noches para todos. Agradecer o reconocer a la Academia Nacional de Medicina esta sesión que se suma a todo lo que se ha venido realizando, como bien decía el presidente en sus palabras, y transmitirles lo siguiente. El gobierno nacional, cosa que no ha sucedido con los anteriores, ha abierto una perspectiva para que el Bicentenario siga adelante y se está dando esta característica del Bicentenario marcado por las reflexiones históricas, para que miremos desde ahí cómo ha sido la construcción de nación y cómo podemos evidenciar las cosas buenas que también se han logrado. Entonces, en ese sentido, una invitación a que entre todos aprovechemos esto que se plantea como un bicentenario durante todo este gobierno, porque si bien los hechos del 19 marcan, digámoslo, es la punta de lanza del proceso, nosotros solemos decir se sella la independencia, pero es el comienzo de sellar esa independencia. Siguen las acciones guerreras, pero ya se empieza
a organizar el Estado en esa Segunda República. Y a hoy, y hemos visto encuestas y demás que se han hecho en los espacios que hemos tenido con la señora vicepresidenta, liderándolo el Bicentenario, donde encontramos que estamos muy cargados ahora, muy marcados a mirar solamente lo negativo y todos los puntos de diferencia, de no inclusión y demás. Entonces la invitación a que miremos también en los 200 años, y lo ve uno en los relatos que se han hecho, todo lo que se ha logrado, ¿no? Como la escuela, las escuelas de medicina, las facultades, demás. Como prueba de esto, y que no se quedó solo en lo del 7 de agosto, está que luego se hizo una gran celebración, se han ido marcando, solo que los medios no transmiten todas estas cosas, pero se irá encontrando el camino a ir mostrando más todo esto, todo lo que ha sido después la celebración del triunfo, la organización del comienzo de esta república. A final de este año se va a tener la conmemoración de la expedición de la ley fundamental de la República de Colombia, que está muy caído eso en el olvido, y entonces debemos entre todos, la comunidad, ayudar a que de verdad esto sirva, estos espacios, para esa reflexión y poder tomar impulso, digamos, aire, para de verdad proyectar una Colombia mejor. Tuvimos una jornada intensa ayer y hoy, con todas las academias departamentales, desde San Andrés, Nariño, todas estuvieron presentes, más los directores de los programas de historia de las universidades del país que tienen esa carrera, también estuvieron presentes, historiadores independientes y el Colegio Máximo de las Academias. Tuvimos esa jornada ayer y hoy. Y muy interesante, digamos, esto que se está invitando a hacer esa reflexión y hacer ese encuentro. Y desde luego allí en todas las discusiones apareció el cómo avanzar en todo esto que sí tenemos hoy ya de la inclusión y demás, y bueno, que va paralelo a cosas como la Constitución del 92. De manera que está en nosotros sabernos articular, y se evidenciaba allí, porque a veces se habla solo de esa historia política, esa historia guerrera, se evidenció y se hizo referencia, por ejemplo, al aporte de la Academia Nacional de Medicina y de todas las otras academias como parte de ese proceso constructivo de nación. Y permítame complementar con esto, dentro de estos desarrollos y reconocimiento a la mujer, el día 14 de noviembre, también para reflexionar que eso está muy perdido, como tantas cosas se nos quedan ahí en el olvido, el próximo 14 de noviembre es el Día de la Mujer Colombiana, por la Ley 44 de 1967 del doctor Carlos Lleras Restrepo. En ese momento era el sesquicentenario de la muerte de Policarpa Salabarrieta. Ella sucedió el 14 de noviembre de 1817. Cada año en esa fecha se otorga en la ciudad natal de ella, Guaduas, Cundinamarca, la Orden Policarpa Salabarrieta a mujeres que se destacan en distintos campos. En esta oportunidad va a ser destacada una pedagoga, va a ser destacada una mujer empresaria y académica, y va a ser destacada la primera mujer, primera persona que alcanza el doctorado en ciencia farmacéutica. La doctora Gabriela Delgado va a recibir la Orden Policarpa la otra semana. Todo esto entonces como esos síntomas de estas cosas en que estamos cambiando, y que debemos todos ayudar a seguir pensando en esa Colombia buena y esa Colombia que tenemos que ayudar a seguir construyendo. Muchas gracias. Ya ella era bacterióloga, y con Arthur Guillot después funda ella la institución en la calle 100, y Juan Jacobo Muñoz le colaboró muchísimo cuando estaba de ministro de Salud, y luego mi esposo también como ministro de Salud, y después como amigos personales, porque la tuvimos de vecina, así que tuve la oportunidad de conocerla. Y ella ejerció en Cartagena primero como enfermera y bacterióloga, y luego ingresa a la Academia de Cartagena de Medicina, y allí, aprovechando ya sus conocimientos, aplica la carrera de medicina, y tengo entendido que fue la primera realmente en Colombia, no sé de las otras doctoras, pero de Paulina Bergovsky fue la primera mujer graduada en Cartagena como médica.
Gracias, en Colombia. Sí, bueno, de todas formas lo que se ha querido mostrar es el desarrollo de la medicina. Necesariamente ha habido hombres, mujeres, de todas características, valiosas, más valiosos, menos valiosos, en fin. Pero todos, yo creo que el mensaje es los médicos, incluyendo hombres y mujeres. Las facultades de medicina, incluyendo clínicas privadas, hospitales públicos, las instituciones de salud, en fin, todos los colombianos hemos hecho el desarrollo de la medicina colombiana. Esto no es de hombres, esto no es de mujeres, esto es de los colombianos. Muchas gracias.